que en China Star Wars es súper amada como franquicia. Ejemplos de esto es la novela exclusiva que tuvieron sobre la Alta República que se publicó solo en este país. Lo curioso viene con el hecho de que Star Wars se estrenó por primera vez en China con el estreno de episodio 1, así que China prácticamente vio las películas en orden cronológico. Este punto hace referencia a la escena eliminada de Jabba en episodio 4, donde este era interpretado por un humano. Como dato curioso extra, en el cómic Star Wars, que era una adaptación por parte de Marvel, se puede ver esta escena en dicho cómic, aunque Jabba luce un poco menos humano. Este punto hace referencia a la escena donde Kylo Ren y Rey están a punto de tocarse. Lo de metáfora sexual viene en el hecho de que estaban haciendo algo en secreto y estaban a punto de tener contacto. Al fandom no le gustó y lo tomaron una broma, pero siendo sinceros es una buena metáfora. Este punto hace referencia a la esposa de George Lucas básicamente. Bueno, ex esposa. Ella se encuentra aquí básicamente por el hecho de que ganó el mejor Oscar por montaje gracias al episodio 4 y que curiosamente se divorció de George Lucas en el 83, año que salió el episodio 6. Este punto hace referencia a una novela que se lanzó allá por los 80. Lo gracioso de esto es que fue escrita como un guión de bajo presupuesto para una posible secuela de Star Wars, la cual sería realizada si episodio 4 fracasaba rotundamente, debido a que Lucas quería continuar la historia de una u otra manera. Este punto hace referencia a un hecho que muchos no terminan de comprender, pero que tuvo una respuesta en las precuelas. La razón por la cual las cantinas no permitían que entraran droides o había este rechazo por los droides no era porque se les considerara inferiores, sino por el hecho de que los droides fueron una parte crucial en la guerra de los clones, básicamente creando un estigma en la sociedad, la cual los empezó a repudiar. Esta fobia se explicó de forma un poquito menos sutil con la historia de origen del Mandalorian, el cual tenía un rechazo por los droides debido a su experiencia en la guerra de los clones. Una de las teorías más antiguas es también una explicación coherente del por qué el nombre de Obi-Wan Kenobi suena tan poco común para los estándares de Star Wars. Por lo menos para la época de la trilogía original. Si bien fue desacreditada hace mucho tiempo, la teoría plantea la idea de que Ben Kenobi es en realidad un clon del Obi-Wan original, y se conoce con el nombre de Obi-Wan. Es decir, Ob-1 en español. Esta teoría señalaba que al contrario de las precuelas, en los hechos anteriores a la trilogía original no había un ejército de clones, sino que los Jedi se estaban clonando para aumentar su número y así hacerle frente a alguna amenaza desconocida. Para que el proceso de clonación no tenga fallas, los Jedi eligen al mejor caballero Jedi de su orden, Obi-Wan Kenobi. El resultado son cientos de clones de Obi-Wan, a los que se les da un número de serie en lugar de un nombre. Sin embargo, tal como se nos dejaba a intuir en la trilogía de Thrawn, la clonación en las personas sensibles a la fuerza conduce a la inestabilidad mental de los clones. Esto hizo que los clones Jedi sean particularmente susceptibles al lado oscuro, lo que llevó a que un gran número de ellos fueran reclutados por el futuro emperador, y en una última instancia, a épicas batallas de Jedis contra Jedis. Sin embargo, hubo un clon que no cayó al lado oscuro, y ese es Ob-1, quien se queda con Obi-Wan para luchar contra sus antiguos compañeros. Lamentablemente, Obi-Wan moriría durante una batalla crucial. Con la República ahora convertida en el Imperio Galáctico, Ob-1 decide seguir los pasos de Yoda y retirarse a algún planeta desierto. Ob-1 es quien lleva a Leia a Alderaan y a Luke a Tatooine, para que sus tíos lo cuiden mientras él lo vigila desde la distancia. Eliminando cualquier posibilidad de estar conectado con su antigua vida, Ob-1 abandona su número en serie y decide portar el nombre del fallecido Obi-Wan. Esta teoría trataba de justificar por qué el personaje de Alex Guinness no reconocía a R2-D2, ya que fue el Obi-Wan original quien lo conoció y no él.
mucho antes de que Darth Maul fuese uno de los villanos de Clone Wars, el Sith combatió contra Darth Vader en un épico duelo en el cómic número 9 de Star Wars Tales. En este cómic vemos a un grupo de ocultistas Siths que ven a Darth Vader como una amenaza para el lado oscuro de la fuerza y el mismísimo emperador, ya que sigue guardando un poco de luz en su interior debido a su pasado como Jedi. Los ocultistas deciden resucitar a Maul para reemplazar a Vader. Es así que ambos se enfrascan en un combate a muerte por ganarse su derecho como miembros del Imperio y mano derecha del emperador. El duelo tiene lugar en un antiguo templo Sith, a través de ríos de lava fundida, algo similar al duelo de Anakin y Obi-Wan en Mustafar. Después de una pelea bastante reñida, Maul pone a Vader de rodillas, pero demostrando su odio por sí mismo, este último se apuñala en el pecho justo cuando Maul se abalanza sobre él, matando al antiguo Lord Sith. Teniendo en cuenta lo mucho que Star Wars se basa en el cine y la cultura japonesa, no es extraño ver la gran cantidad de mangas que se han producido en el país del sol naciente. A finales de los 90s, la trilogía original se adaptó a varios mangas. Lo mismo sucedió con La amenaza fantasma. Como se tratan de adaptaciones de los guiones originales, son bastante fieles a las películas, ofreciendo solo pequeñas diferencias, como los diseños de los personajes, que son increíblemente expresivos. Otra cosa curiosa es que los dibujantes tuvieron cierta libertad de incluir escenas violentas. Por ejemplo, el momento donde Vader le rebana la mano a Luke, es mucho más explícita en el manga. Aunque no hubo adaptaciones de El ataque de los clones y La venganza de los Sith, en 2006 se publicaron 2 tomos de historias cortas llamados Black y Silver, centrados más que nada en Darth Vader y los Siths. Tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney, volvieron las adaptaciones a manga, sobre todo de novelas como Lost Stars, Leia Organa princesa de Alderaan, Las leyendas de Luke Skywalker, y Guardianes de los Whills. También hicieron una adaptación de la serie de Star Wars Rebels. Lo último que han sacado en mangas de Star Wars, por lo menos hasta la fecha de publicación de este video, es la serie Edge of Balance, que se ambienta en la Alta República. A pesar de convertirse inmediatamente en uno de los favoritos de los fanáticos, hubo muy poca información sobre Boba Fett en cualquiera de sus primeras apariciones, ya sea en las películas como en los cómics. Todo lo que los espectadores sabían de él es que era un cazarrecompensas que trabajaba tanto para Darth Vader como para Jabba the Hutt para capturar a Luke Skywalker y a Han Solo. Sin embargo, esto cambió, al menos temporalmente, a principios de 1983, poco antes del estreno del Retorno del Jedi, cuando en el número 68 de la serie de cómics de Star Wars publicada por Marvel ahondó un poco en el pasado del temible mercenario. En este cómic, la princesa Leia busca al cazarrecompensas Dengar en el planeta Mandalore para que le diga el paradero del congelado Han Solo. Allí, se encuentra con un grupo que se opone a la ocupación imperial en el planeta, quienes son liderados por Fen Shisa, que viste de manera exacta a Boba Fett. Shisa le explica a Leia que Fett era su comandante en una fuerza de élite mandaloriana que entró en acción durante las guerras de los clones a favor del Imperio para luchar contra los llamados Clone Masters. Tras la finalización del conflicto, solo 3 miembros sobrevivieron. Los años que duró la guerra y el perder a tantos camaradas provocó la desilusión de Boba Fett, quien se retiró de su cargo para convertirse en un cazarrecompensas. Al desaprobar las actividades actuales de su antiguo camarada, Shisa ayuda a Leia a localizar a Dengar. Por supuesto, tras la salida del episodio 2, todo este origen y el contexto de las guerras clon fue olvidado. El concepto de la Guerra de los Clones fue creado y desarrollado por George Lucas, basándose en acontecimientos históricos, políticos y militares ocurridos en el mundo real. Dicho conflicto es mencionado por primera vez en Una nueva esperanza por los personajes de Luke Skywalker y la princesa Leia, aunque nunca se les vuelve a mencionar ni explicar con detalles en la trilogía original. Solo se sabía que Obi-Wan y Anakin Skywalker habían participado en ella y que fue un conflicto muy importante para la historia de la galaxia. Esta falta de información, sumado a que George Lucas estaba demasiado ocupado en otros proyectos como para estar revisando cada historia del universo expandido, le dio a los escritores de cómics, juegos de rol y novelas, la libertad para desarrollar sus propias ideas sobre el conflicto desde 1979 hasta 2002. En primer lugar, en varios cómics y novelas, se decía que las guerras clon sucedieron después de que la República se transformara en un imperio, y que la purga Jedi ocurrió muchísimos años después de que finalizara el conflicto bélico.
Por lo tanto, los Jedi habían adoptado las ideas fascistas del nuevo régimen, o quizás el Imperio en un principio no era un gobierno tiránico. También se dejaba entrever en varios medios que los clones eran un ejército que había sido creado para luchar contra el Imperio, y además, se introdujo la idea de unos villanos llamados los Clone Masters, que fueron los principales enemigos de esta guerra. Incluso, en la trilogía de Thrawn, algunos diálogos daban a intuir que los clones usados en la guerra, al menos en uno de los dos bandos, fueron hechos a partir del ADN de Jedis. Estos puntos igual dependían de la historia que leyeras, ya que varios medios se contradecían entre sí, y no había una idea cohesiva de qué había pasado durante este periodo. Este punto hace referencia al personaje de Tilotny, la cual es, en pocas palabras, una especie de deidad de la fuerza. Es un espíritu que de alguna manera tomó una forma física y aparece en los cómics clásicos de Star Wars publicados por Marvel. Y en muy pocas palabras, era un personaje no solo omnipotente, sino también con la capacidad de manipular la masa, el tiempo y el espacio. Abeloth, en pocas palabras, era la sirvienta del padre, el hijo y la hija, los poderosos de Mortis, la cual era una mortal que se había encariñado con la misma familia, recibiendo el apodo de la madre. Desgraciadamente, debido a su mortalidad, la madre tomaría la decisión de beber de la fuente del poder y bañarse en la piscina del conocimiento, acciones que la corromperían y la convertirían en el ser que se conoce como Abeloth, además de adquirir inmortalidad. El padre, tras enterarse de las acciones de su sirvienta, la dejaría abandonada en el planeta donde vivían, y estos tentativamente partirían a Mortis. En algún punto previo antes de las guerras clon, tanto el hijo como la hija solicitarían la creación de 2 estaciones espaciales, con el motivo de encerrar a Abeloth. Luego de la muerte de los dioses de Mortis, prácticamente Abeloth quedaría en el olvido, hasta que más o menos en el año 40 después de la batalla de Yavin sería despertada por Dark Aedus, casi de forma accidental y no con la intención real de hacerlo, aunque posteriormente la propia Abeloth quedaría libre después de la destrucción de la estación Centerpoint. Posteriormente esta sería destruida por Luke Skywalker y Darth Krayt, aunque Luke nunca quedó del todo convencido de que realmente había muerto, por lo cual viajó a Mortis en busca de la daga que había matado a los dioses de Mortis. Esto para tener una forma de matarla si llegaba a regresar. El diario de los Whills tiene 2 diferentes interpretaciones: ser el nombre de uno de los guiones originales para Star Wars y dentro del propio lore de la saga, ser un libro que básicamente recopila toda la historia galáctica conocida. Por decirlo de alguna manera, los episodios de la saga son capítulos en este libro. Es por eso que cada uno de los episodios numerados de la saga poseen un prólogo. Este punto hace referencia a una colección de cartas cancelada que iba a lanzar la empresa Topps en 1993, la cual contiene una ilustración bastante curiosa de cómo se verían Anakin y Padme. Se refiere básicamente a un material presente en la franquicia que no tiene ninguna relación con el planeta de Superman. Dicha sustancia se utilizaba para que la mayoría de anuncios neón funcionaran, es decir, era esta sustancia la que hacía brillar dichos carteles. Este punto nuevamente hace referencia a una carta Topps, en esta ocasión una que sí logró salir. Básicamente es una simple carta de C-3PO, pero que por un detalle bastante importante se ha vuelto polémica en la comunidad, ya sea por un error de perspectiva, un error al tomar la foto o un error al editarla. Este C-3PO terminó con un enorme. Posteriormente la carta sería modificada para evitar que se viese ese gran detalle.
Este punto se refiere a que según muchos, la franquicia de Star Wars romantiza los conflictos bélicos, criticando rara vez el tema de la guerra, y pareciendo que lo apoya indirectamente. Básicamente, que da un mensaje pro guerra y a favor de los conflictos armados. En mi opinión, aunque la trilogía original hasta cierto punto tiene una imagen algo idealista de la guerra, en la mayoría de películas, series y cómics, la cosa no es así. En las precuelas hay comentarios constantes sobre el gasto innecesario y las millones de muertes que ha generado la guerra de los clones. Lo mismo sucede en la serie de The Clone Wars, que explora a profundidad cómo la guerra de los clones ha afectado a los habitantes de la galaxia de distintas formas. Andor y Rogue One también muestran que aunque la guerra puede tener momentos heroicos, también puede corromperte y mostrar tus peores facetas. Incluso la trilogía de secuelas representa que la nueva guerra civil galáctica tiene un efecto inquietante y duradero en la galaxia, y que los únicos que sacan provecho de tanta muerte y destrucción son las personas de más altos recursos. Así que, en definitiva, no puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación de que Star Wars es pro guerra. La especie de ET era parte del antiguo canon en el universo de Star Wars, y se los conoce como Asogianos, llamados así por su planeta de origen, Brodo Asogi. El nombre de este planeta, sin embargo, no se menciona en ninguna película de Star Wars ni en ET, sino que proviene de un libro de 1985 llamado ET, Green Planet, que es secuela de la película original. Como dato curioso, los asogianos eran representados en el Senado por el senador Greblades, que es el apellido del legendario Steven Spielberg, escrito al revés. En el arco de Yoda en la quinta temporada de Clone Wars, este tuvo visiones vagas sobre lo que sucedería en el futuro, es decir, los acontecimientos de la Orden 66 y la caída de la República. Sin embargo, por alguna razón, nunca hizo nada para detener estos acontecimientos. Sí, las visiones no le dieron todos los detalles de cómo todo esto iba a ocurrir, pero al menos pudo haberle advertido al Consejo sobre sus visiones o investigar por su cuenta para llegar a comprenderlas al 100%. En conclusión, la mayoría de sucesos que pasan en episodio 3 y el resto de películas de la saga, sucedieron indirectamente por culpa de Yoda, quien no tomó cartas en el asunto cuando tuvo que haberlo hecho. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Así empiezan la mayoría de películas de la saga. Pero, ¿esto tiene algún significado? Muchos fanáticos teorizan que todos los eventos que han pasado en Star Wars ocurrieron muchísimos años antes de que la humanidad siquiera evolucionara. Todo lo que pasó en este maravilloso universo que tanto amamos bajo esta teoría existió, pero al igual que todo en esta vida, esa civilización llegó a su fin por algún motivo, y no quedó rastro alguno de su existencia. Bastante deprimente, lo sé. El cómic número 19 de Star Wars Tales, cruzó a dos de los personajes más icónicos de Harrison Ford. Este cómic se ubica 7 u 8 años después de los eventos del retorno del Jedi. Mientras tratan de escapar de una flota del remanente imperial, Han Solo y Chewbacca navegan a ciegas por el hiperespacio. Finalmente, se estrellan en un planeta extraño y desconocido. Lamentablemente, el pobre Han es víctima de las flechas de una tribu indígena primitiva que parecen ser humanos. Intuyendo que no sobrevivirá, solo le pide a Chewbacca que lo lleve de regreso al halcón milenario, donde fallece en la silla del capitán. Chewbacca, asustado y solo, sale corriendo. Incapaz de volar, ya que el halcón milenario quedó demasiado destrozado para volver a despegar, Chewbacca encuentra paz y seguridad en los bosques del planeta, preparándose para vivir sin su mejor amigo. 126 años después, 3 humanos se abren camino a través del mismo bosque. El mismísimo Indiana Jones, su compañero Shorty, y un guía. Ellos están en busca de un monstruo legendario que ha sido avistado en el área por muchísimo tiempo. Este resulta ser Chewbacca, quien observa desde lejos cómo los exploradores encuentran el halcón milenario y se adentran en él. Allí, Indiana se encuentra con los restos de Han Solo. El esqueleto le resulta familiar al arqueólogo, y en lugar de continuar con su búsqueda del monstruo, decide abandonar su misión y dejarlo como un gran misterio que es mejor no resolver.